Leeremos desde el capítulo 14, versículo 6, todo ese capítulo y todo el capítulo 15. Lo leeré con las modificaciones que según las variantes más fidedignas tengo hechas, porque de esta forma ya podéis saber desde el principio en qué medida voy a apartarme o no de la versión que tengáis en vuestras manos. Dice así la palabra de Dios en toda esta porción: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que se sientan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, literalmente seca, está seca. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del santuario que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar del furor de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba el furor de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los siglos. ¿Quién
¿no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus justicias se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio, y del santuario salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se hubiesen consumado las 7 plagas de los 7 ángeles. Hasta aquí la palabra de Dios, y con su ayuda y su gracia vamos a analizarla y a estudiarla en esta noche. Antes de empezar el versículo 6, y aunque haré mención de ello después, tengo que decir que, y para los que tengan el Mateo Henry, también se les digo, les doy mi autorización para que lo corrijan, porque es una equivocación. Los que cantan el cántico ese que vimos, el cántico nuevo, delante del trono, el cual solamente aquellos 144.000 podían aprender, no es la Iglesia, sino los de Apocalipsis 7:9 en adelante, esa multitud innumerable que precisamente se había convertido por medio del ministerio de los 144.000. Es casi un cántico de agradecimiento en parte. Y precisamente por eso ellos van a cantar el cántico de Moisés, porque ha sido algo parecido a lo que les ha sucedido. El cántico de Moisés, y veremos qué relación puede tener eso con el cántico del Cordero. Lo digo esto ya y no tengo que hacer más mención de los versículos anteriores. Así que entramos en el versículo 6, capítulo 14 del Apocalipsis, y versículo 6, donde vemos que se hace mención, vi volar por en medio del cielo, y en medio del cielo significa lo mismo que antes, en el cenit, o sea, desde donde se pueda oír, al menos simbólicamente, donde le puedan oír desde todos los confines de la tierra. Y se dice que es otro ángel, otro en griego es otro de la misma especie, otro de la misma clase, otro del mismo grupo. Y entonces da la coincidencia que tenemos que volver muy atrás para encontrar ese ángel, porque no ha sido mencionado ninguno de esa clase desde el capítulo 11, versículo 15. De modo que es otro de la misma serie que el de 11-15. Y muy bien se puede decir que es otro dentro de la misma serie, porque si recordáis, en el capítulo 11, versículo 15, es el ángel que toca la 7ª trompeta. Y la 7ª trompeta, algo parecido a como había pasado en el 7º sello, que desencadena toda la reacción siguiente de las trompetas y de las copas, también la 7ª trompeta, con su proclamación, engloba los juicios subsiguientes del traspaso de poderes. Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de Dios y del Cordero, un traspaso de poderes, y con ellos el comienzo ya de los juicios finales, juicios que se van a llevar a efecto con las 7 copas. Los versículos 6 y 7 presentan, como alguien ha dicho, y contra otro que cree que no, la última llamada de gracia de Dios al mundo antes del regreso de Cristo en juicio. La última llamada de gracia. Y como he dicho, igual que el águila, Ángel decía aquí, águila es lo mejor, del capítulo 8 y versículo 13, este ángel se coloca en el cenit. Si evangelio quiere decir buena noticia,
no puede ser solamente juicio, porque el juicio no es buena noticia. Tiene que ser también para gracia. Y si es eterno, quiere decir que ese evangelio es válido para todas las dispensaciones y en todas las épocas. Diríamos, sí, también el evangelio de la cruz es válido para todas las dispensaciones y todas las épocas. No olvidemos que el evangelio de la cruz de Cristo es válido desde Génesis 3:15. Es decir, desde que hubo una persona en este mundo necesitada de redención, una persona caída en el pecado y necesitada de redención, de modo que inmediatamente de la caída en el pecado, Dios misericordioso proveyó el remedio de dos maneras. La primera, anunciándoles a Adán y Eva, a los primeros caídos, que llegaría un día en que un redentor de la semilla de la mujer aplastaría la cabeza del demonio que tal victoria había tenido contra ellos. Y ya desde entonces, no hay que olvidarlo, todo el que se salvó, se salva y se salvará, se salva de gracia mediante la fe. No hay nadie que se salve de obras, nadie. Muchos se confunden bajo la ley por obras, bajo la iglesia o bajo la gracia por gracia. No es así. Todo el que se salva de gracia mediante la fe. Pero, aunque el evangelio de la cruz es también eterno, porque siempre que hay alguien que necesita ser salvo, allí está el evangelio de la cruz de Cristo, aquí no encaja de ninguna manera con el contexto, porque podemos leer el núcleo de ese mensaje del evangelio eterno en labios del ángel, y vamos a ver que aquí no se menciona nada que tenga que ver con la redención. En realidad, lo que aquí se nos presenta es parecido al mensaje que Pablo introduce en Romanos 1:18 al hablar del eterno poder y deidad de Dios, que puede conocerse mediante la mera contemplación del universo. Esas cosas denotan en sí mismas que ha tenido que haber un poder eterno, infinito, divino, que las haya hecho, porque no hay ninguna persona humana ni angélica que las haya podido hacer. Este sí es evangelio eterno que está abierto a todos, y el apóstol Pablo lo predica con una u otra variante, primero en Listra, capítulo 14 de Hechos, y después en Atenas, en el Areópago de Atenas, en el capítulo 17. Se ve allí que está, naturalmente que en el Areópago va un poco más allá, porque termina con el juicio por medio de este hombre tal. Y ya habla del juicio, que es lo que les mete en cintura a los oyentes y divide en tres partes al auditorio. Así que esto es lo que ha de llevar consigo este evangelio. No hay más que leerlo, dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es entonces el estímulo? Lo que tiene que darles temor y meterles en cintura: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está presentando a Dios como creador del universo, y como creador del universo teniendo por lo tanto un poder omnímodo, absoluto, eterno. Y esto ya es bastante para inclinar a toda persona humana a que rinda culto a Dios. Y aquí tenemos que notar dos cosas, y por eso una de las variantes que he puesto, moradores de la tierra, cambia totalmente el sentido. Estas personas no son los apegados a la tierra como tales, son los idólatras, pero no en calidad de rebeldes contra Dios, sino en calidad de ignorantes. Es curioso que la palabra misma que hay aquí, en griego, esté en el cántico de Zacarías, capítulo 1 de Lucas y versículo 79, al hablar de los que están sentados en tinieblas, tal. Antes de que alumbrara la luz del Evangelio, y anunciando él la venida del Redentor, que había de ser gloria para Israel y luz de revelación para las gentes. Pues esto,
una luz de revelación para las gentes, pero ya prescindiendo de lo que dice Zacarías en su cántico, porque esto ya es escatológico. Así que nos habla especialmente de la ignorancia en cuanto al plan salvífico de Dios. Y también tenemos que decir que, a pesar de lo que algunos comentaristas dicen, es muy poco probable que nadie se convierta después de esta predicación. Como ya vimos otro día, después del capítulo 9, no aparece ninguna señal en el libro del Apocalipsis de que se convierta nadie, Los que se convirtieron, y la mayor parte de ellos por el testimonio de los 144.000, aparecen en Apocalipsis ya en una magna procesión, en presente continuo, saliendo de la gran tribulación, con palmas en sus manos. Son mártires, han dado su vida por Cristo, han dado su vida por el testimonio, y al haber dado su vida, ellos son los vencedores. Y desde el principio de la gran tribulación se comienza ya esta fila de los que van saliendo, porque aún en la primera parte de la gran tribulación ya hay persecución, sobre todo persecución de los santos, es decir, del pueblo judío. En realidad, esa persecución ya ha comenzado antes de que venga el arrebatamiento de la Iglesia, desde hace muchísimos siglos, pero se va a consumar en el odio que el anticristo tendrá especialmente contra el pueblo judío, porque de él, de Israel, capítulo 12, sale el niño que va a regir con vara de hierro a las naciones. Y el diablo y sus epígonos, la bestia, el falso profeta y todos los seguidores del diablo, están empeñados en impedir que eso suceda, en impedir que Cristo vuelva a la tierra a regir a las naciones. Quieren impedir el reino mesiánico y a todo trance acabar con los que le siguen, y si pudieran, con el niño, como aparece el diablo allí esperando que la mujer dé a luz para ver si puede acabar. De modo que en esta tesitura vemos que es muy improbable que de la otra parte, de los del diablo, el anticristo, tal, nadie se convierta. Los dos campos parecen muy bien delimitados. El partido de Dios, que está venciendo mediante el martirio, y el partido del diablo, que está haciendo la guerra para acabar con todo eso. Y todos ellos ya confluyen, y van confluyendo porque todos ellos están dentro de un presente gramatical que sigue. En el versículo 8 vemos que sale otro ángel le siguió, y como le siguió, también este ángel sigue al de 11:15. Los dos van siguiendo. Estos también, por lo tanto, están volando en medio del firmamento, del cenit del firmamento. Si le siguió, va a alcanzarle y volará también en el mismo espacio. Y lo mismo el otro, también el del versículo 9. Todos estos vuelan en el cenit del firmamento. El del versículo 8 anuncia proféticamente algo más, lo que ya vemos en los capítulos 17 y 18, y que lo explicaremos entonces. Ha caído Babilonia. Recuerden que esto sale en el capítulo 17, ya en el versículo 5, donde se le llama así, Babilonia la Grande. Aquí dice Babilonia la gran ciudad, Babilonia la Grande, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del ardor o del furor, pero hay que decir del vino embriagador, del vino seductor de su fornicación. Aquí fornicación no significa sexual, significa el adulterio de la Iglesia y de la religión apóstata con todos los regímenes del mundo, con todas las religiones habidas y por haber, haciendo una mezcolanza político-religiosa en la cual el anticristo se encuentra, pero que muy bien, durante los 3 años y medio de la media semana de la gran tribulación, de la primera media semana de la gran tribulación. Encantado con todo eso porque le está preparando el camino al anticristo para la corrupción mundial. Y después, a mitad de esa semana, romperá el pacto con esa Babilonia, con la religión apóstata, y lo romperá con el pueblo judío.
Así que aquí hay que mirar Roma más que como centro del papado, como suele decirse, como centro del sincretismo religioso, del cual fue primera figura Nimrod, el fundador de Babel, que ese es el nombre de Babilonia, y significa confusión, como sabéis, de Babel. Bien apoyado, eso es verdad, ya desde ahora en la estructura político-religiosa del Vaticano, que seduce y cómo seduce. No hay más que ver, periódicos, radio, todo eso, todo lo que se nos cuenta de la actuación del Vaticano. El Concilio Vaticano II, qué show, qué exhibición, qué exhibición. Yo recuerdo que un obispo anglicano decía en Inglaterra, no les podemos igualar, no les podemos igualar. ¿Quién va a igualar el Fausto y la pompa del Vaticano? No solo el Fausto y la pompa, el gesto, la palabra tan bien aprendida por siglos de diplomacia y con la astucia de esa gente que sabe mucho, que no cualquiera llega a papa ni a cardenal ni a tal. Va subiendo la crema, va subiendo lo más escogido, no diríamos en santidad, pero sí en esa diplomacia astuta y en el modo de saber comportarse con los poderes, tal. Es así. A una persona no la hacen obispo porque sea el más santo de la diócesis, sino porque es el político más astuto de la diócesis y sabe cómo llevarse al gobernador y tal. Esos son los que suben. Y esos, cuando llegan a cardenales y a papas, pues son el sumum de la crema de lo que está eso. Con siglos de tradición, porque un papa y una curia están aprendiendo de sus antecesores y añaden, no quitan. Van añadiendo experiencia, van añadiendo astucia, van añadiendo maneras de saber cómo comportarse para seducir a la gente. Y el caso tristísimo es que lo consiguen. Que jefes de las naciones más poderosas del mundo, no todas naturalmente, pero de las más poderosas del mundo, por ejemplo, los Estados Unidos, no solamente los católicos, que son muchos millones en Estados Unidos, sino los no católicos presidentes que son bautistas, presbiterianos, de cualquier cosa que sean, y se rinden ante el Vaticano y le besan el anillo, tal. ¿Qué pasa pues? De modo que toda esta astucia, con ese ascendiente increíble sobre los poderes de la tierra, pero mirad, versículo 9. ¿Qué pasa aquí? Que esta Babilonia ha embriagado a las naciones con el vino del furor de su fornicación. Pero, ¿qué dice el tercer ángel? Si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Del vino del furor de Dios. Es una especie de ley del talión. Mucho tú, ahora más para ti. ¿Y por qué más? Pues mirad, dice el original que este vino, versículo 10, ha sido escanciado sin rebajar. Es la traducción de la Nueva Versión Internacional, que es fabulosa. Escanciado sin rebajar. La mezcla que la Babilonia del capítulo 17 ha hecho con el vino de su fornicación, aun siendo mala, está de alguna manera rebajada, porque no es Dios. El supremo director, tanto del Vaticano como el Anticristo, no son dioses para tener el poder de Dios, pero Dios tiene el poder de dar de su copa un vino sin rebajar, con todos los grados, diríamos ahora, con todos los grados. Y con ese vino más fuerte los emborracha, los entontece y acaba con ellos, porque además esos que están siendo embriagados del vino del furor de la copa de Dios, tienen su final no en una victoria que acaba en felicidad eterna como los que vencen a la bestia, sino en el infierno. Será atormentado todo el que, si alguno
será atormentado con fuego y azufre, etcétera, etcétera, que lo veremos luego. Y mirad, aquí tenemos en estos versículos 9, 10 y 11, sobre todo en el 10 y en el 11, pero los tres vamos a analizarlos bien, 7 detalles del castigo de estos condenados. Y como son condenados al infierno, como veremos después, esto es extensible a toda persona que va al infierno, venga de cualquier dispensación. Toda persona que muere sin haberse reconciliado con Dios, y todos teniendo la gracia de Dios a su alcance, toda persona que muere en esa condición va a pasar por esto. Y mirad qué 7 detalles tan terroríficos. Mirad, primero, no los tengo por orden de los versículos, sino por orden de importancia. Será atormentado. Versículo 10. A mitad del versículo, y será atormentado. El verbo que hay aquí para atormentar es un verbo especial. Sale 5 veces en Apocalipsis y solamente otras 7 veces en el resto del Nuevo Testamento. Y significa un tormento muy, muy duro de soportar. No es cualquier cosa, no es un dolor de muelas, ni una bofetada, ni una cuchillada. Es un tormento muy duro de soportar. Segundo, en el versículo 9 comienza la predicación del ángel diciendo, si alguno. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo esto, si alguno, una apelación al individuo recordaba algo que yo he predicado hace muy poco. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí. Lo predicaba el domingo en Galdar. Si alguno. Pero allí es una exhortación que el Señor hace. Hay alguien que quiera seguirme. Yo no mando. Pero si quieres seguirme, si de veras quieres ser mi discípulo, si no te contentas con ser un creyente de poco más o menos, un creyente que se arrastra carnalmente por el mundo, si de veras quieres seguirme de cerca, mira, estoy para ti. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Pues si alguno, una apelación al individuo, y siendo una apelación al individuo, da muchísima mayor fuerza e impacto que si hablara a la masa, a un grupo, porque la masa tiene 2 cosas malas en este sentido. Primero, diluye el mensaje. Como toca a más, parece que a cada uno le toca a menos, aunque no es así. Y segundo, hay un proverbio que se dice mucho, no solamente en la península, yo estoy pensando en Aragón, mal de muchos, consuelo de bobos. Y quiere decir, sí, yo lo estoy pasando mal, pero también lo pasa mal fulanito y fulanito y fulanito, y menganita, parece que se reparte un poco, ¿verdad? Pues no, aquí no hay apelación a la masa, no hay apelación a un grupo, hay apelación al individuo. Si alguno, esa persona que haga eso, esa persona que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca tal, ahí va. ¿A dónde va? Dice que será atormentado, otra vez versículo 10, con fuego y azufre. Con fuego y azufre significa con azufre ardiente. Esta es una figura de edición que aparece mucho en la Biblia, es lo que se llama endiadis, una cosa mediante 2. Pues bien, fuego y azufre, con fuego, azufre que está ardiendo. Y si es azufre ardiente, primero, nos recuerda y recordaría a los lectores inmediatamente el castigo de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Allí está. No hay más que leer Génesis 19, versículos 24 y 28 para ver esta figura del azufre ardiendo.
se comenta en Isaías 34, 9 y siguientes, y se da en Judas versículo 7 lo que pasó allí a las ciudades llamadas la Pentápolis, porque eran 5, aunque en realidad el castigo cayó sobre 4. Una de ellas fue exceptuada por la misericordia de Dios. Pero el uso que se hace de esta figura en Apocalipsis, y yo tengo estos lugares, 14:10, que es el primero aquí, 19:20, 20, 10 y 14 y 21:8, 5 veces, señala clarísimamente el fuego del infierno eterno de la muerte segunda. Claramente es la Gehenna, claramente es el infierno. Cuarto, dice el versículo 10, delante de los santos ángeles y del Cordero. A la vista de, dice el original, a la vista de los santos ángeles y del Cordero. Hay un autor, y por cierto, no hace mucho que murió, todos lo conocemos, un hombre eminente, Bruce, que se escribe, que dice que estos condenados están viendo al Cordero y a los ángeles. Yo no concibo cómo alguien puede decir esto. Que los condenados al infierno estén viendo a Cristo y a los ángeles, no lo concibo. Lo que quiere decir el texto clarísimamente, a la vista de los ángeles y del Cordero, es que el Cordero y los ángeles están viendo allí, y los condenados al infierno, aunque no los ven, tienen el presentimiento, y muy claro y muy cierto y muy justo, de que la ira del Cordero está pendiente sobre ellos para toda la eternidad. Esto sí. Quinto, versículo 11, y el humo de su tormento, anotadlo bien, el humo de su tormento sube como sube el humo de un fuego que está ardiendo más abajo, pero no dice el humo de su fuego, sino el humo de su tormento. ¿Es igual? No, porque si dijera el humo de su fuego, estas personas podrían o haber salido o haber quedado consumidas, como piensan algunos expositores, o haber salido de ese fuego o haber sido consumidas por el fuego. Pero si es de su tormento, no puede haber tormento si no hay alguien que esté atormentado. Si no hay nadie atormentado, no se puede decir el humo de su tormento. El humo de su tormento quiere decir que estos condenados están así para siempre, como dice Dios. Dice que ese humo sube, y estamos ya en el sexto, por los siglos de los siglos. Y os voy a decir una cosa, y esto sí que es para aterrar. La expresión griega que hay aquí, en todo el Nuevo Testamento y en el griego del Antiguo Testamento, que traduce la expresión hebrea me olam ad olam, olam es eternidad, me desde ad hasta, desde la eternidad hasta la eternidad, atended bien, es la expresión bíblica más fuerte para expresar la eternidad de Dios. No la eternidad de un ser cualquiera, la eternidad de Dios. De modo que los textos, y los que de vosotros podáis asistir a las conferencias del otro hotel de San Gregorio, donde Dios mediante voy a dar las perfecciones divinas, cuando llegue a cosas como esta lo veréis, lo que es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios significa, yo siempre que hablo de esto lo repito, mientras haya Dios, mientras Dios exista, estarán estos condenados en el infierno. Así de sencillo. Mientras haya Dios, ¿puede Dios dejar de existir? No, pues allí estarán. Allí estarán. Esto es para mí lo más terrible que hay en todo esto. Mientras Dios exista. Y dice, lo séptimo, en el versículo 11, y no tienen reposo ni de día ni de noche. La palabra para reposo es especial.
porque en realidad significa una pausa. Una pausa. No es la palabra para descanso. Esta palabra no significa descanso, significa reposo en el sentido de que no hay un minuto en que se pueda decir, parece que este tormento se me ha rebajado, parece que ya no lo siento tanto. No. No hay pausa. Claro que no hay descanso, pero es que no hay pausa. Y fijaos bien, aquí es el sustantivo el que sale en lo de reposo, pero en el versículo 13, donde dice descansarán, segunda línea, penúltima línea del versículo 13, es el verbo de la misma raíz. Cuando lleguemos a estudiar este versículo, que llegaremos pronto Dios mediante, veremos el contraste. De modo que no tienen reposo, no tienen pausa, ni de día ni de noche. Examinemos un poquito lo que esto significa para cada persona. ¿Cuántos días, cuántas noches no tienen número? Dios no le pone número porque no lo tiene. Mientras exista Dios, mientras Dios sea Dios. Y ahora, haced esta consideración. Si un simple dolor de muelas hace que una noche parezca un siglo, esto que no será precisamente un dolor de muelas, ¿qué parece? Cada minuto parecerá un siglo, pero es que los siglos no se acabarán. Es por los siglos de los siglos, es por toda la eternidad. Yo creo que si la gente se percatara de esto, Dios quiere que le amemos, pero primeramente a una persona que se rebela contra Dios, Dios le pone delante el temor, el terror. Por el temor se puede ascender al amor. A veces, directamente al amor es difícil llegar. Hace falta una acción muy fuerte del Espíritu Santo para que llegue eso. Hay muchas personas, y hay que confesarlo, que no les intimida a ninguna otra cosa, ni les hace ningún efecto la cruz de Cristo, ni la noción del pecado que se les predique, a no ser que se les diga, y lo dijo el Señor Jesucristo, no temáis al que puede matar el cuerpo, pero se acabó, ya no puede hacer más. Temed más bien al que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. A ese hay que temer. Al que acaba con todo el ser, pero sin terminar con él. Lo destruye haciendo que perezca eternamente, pero no que sea aniquilado. No. Eso quisieran. Y ahora también otra anotación. Estos versículos 10 y 11 que hablan del tormento, del fuego, del azufre, del humo del tormento, por los siglos de los siglos, etcétera, no les gusta a muchos, y cuando digo a muchos, incluso a comentaristas, desde luego tildados de modernismo o al menos de liberalismo, no les gusta. Pero si Dios es amor, no prediquemos tanto del infierno ni tal. Y yo creo que precisamente si hay algún fallo en nuestra predicación, y en esto tenemos que estar muy alerta y responsabilizarnos bien, es que no estamos predicando todo el consejo de Dios si no tocamos estos puntos. Si no tocamos el punto muy serio del infierno eterno, si no tocamos el punto del temor que tiene que tener cada persona en su rebeldía contra Dios, no estamos predicando todo el consejo de Dios. Y hay muchas gentes que dicen, no vamos a hablar del amor de Dios, deja eso. Yo recuerdo, tenía un cura muy bueno, por cierto, pero había un devocional para todos los días del año, de un libro bastante bueno desde el punto de vista católico, que arreaba cuando llegaba esto de infierno. Y yo se lo dije, le dije al cura, ¿ha leído lo que dice el padre Eugenio Escribano sobre tal? Dice, ¿para qué hablar del infierno?
Tenemos que pensar en el cielo, sí. Tenemos que pensar en el cielo y tenemos que pensar también en el infierno. Así es. ¿Por qué? Sencillamente, por una razón muy sencilla. Porque la santidad de Dios se compone de dos caras que se unen como las caras de una misma moneda. Esa santidad pura, justa, de la trascendencia de Dios, de que nadie se burla, y luego la otra cara de la misericordia. Dios tiene la cara de la misericordia para aquellos que, convencidos por el Espíritu Santo de su condición pecaminosa, y sabiendo que tienen un Salvador, que está dispuesto a ser su mediador, lo reciben en su corazón con amor. Sí, muy bien, pero para todos aquellos que no tienen en cuenta las demandas de la justicia de Dios y que no ven la ira de Dios que pende sobre el pecador rebelde, tiene que haber la otra cara. Dios es amor, pero Dios también es luz. Las dos definiciones entran dentro de su carácter, de modo que el amor de Dios es un amor santo, un amor justo, que no está basado en el sentimentalismo ni en la emoción, sino que precisamente por ser un amor santo tiene que actuar justa y santamente con el pecado. Si comparamos el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, con 6:9 y 12:17. 6:9, recordad que son los que están, las almas de los que están bajo el altar y están diciendo hasta cuándo. Y en 12:17 los tenemos aquí. Guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesús, se identifican enseguida. Los santos en este libro son siempre los judíos. Y aquí concretamente los santos son los judíos martirizados por el anticristo y por sus seguidores. Así. Este verbo guardan, porque hay tres verbos en griego para guardar. Y este verbo es de un guardar positivo. Un guardar con algo que se mete dentro. Os voy a poner un ejemplo de los dos verbos principales, de un guardar interno y de un guardar externo, y lo entenderéis perfectísimamente. No sé si lo habré hecho en alguna ocasión a vosotros, pero lo voy a hacer. Una persona, una ama de casa, por ejemplo, va a la plaza del mercado y se trae un kilo de carne. Se trae un kilo de carne. La deja encima de la mesa. Y dice, bueno, voy a hacer tal cosa, tengo tiempo todavía para meterla en la nevera. Puede sucederle dos cosas. Que se la lleve el gato en cuanto el ama de casa desaparezca de allí, o que se eche a perder por no meterla en la nevera. Si se la lleva el gato, este trozo de carne sufre una pérdida exterior. No es para el interior de la carne, sino para la preservación de que alguien se la lleve. Pero si no la mete en la nevera, se va a echar a perder interiormente. ¿Cómo habría que evitarlo? Salándola. Se le mete sal, una preservación interior. Se vigila para que no se lleve el gato, una preservación exterior. Ahí están los dos verbos griegos. Aquí no está el de la preservación exterior, está el de la preservación interior. De modo que los que guardan estos mandamientos no es los que solamente dicen, yo me voy a vigilar para no tocar eso. Son de los que tienen el mandamiento tan dentro del corazón que no se conforman con una guarda rutinaria del mandamiento, sino que han ido, según el Sermón del Monte, a la raíz. No se han quedado en el exterior en las hojas. No son solamente personas intachables, son personas que con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo son santas, como Dios quiere que sean, santos, sagrados, consagrados para Él. Este es lo que significa aquí los que tienen esta observancia. Y la fe, recordaréis que lo dije, y ya un hermano me lo había dicho, porque yo no había llegado a esto, es la tercera vez que sale en los escritos de Juan. De modo que vimos que salía otras dos veces, pero sale 3 veces. Esta es la tercera vez en los escritos de Juan. Y en las 3
Se puede decir que es la fe más que como una gracia de salvación, una fidelidad a Cristo. Una fidelidad. Fe y fidelidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tienen la misma palabra. La misma palabra. Y en realidad se fundan en lo mismo. Se ve mejor en el término hebreo que en el griego. Porque en el término hebreo las dos significan algo en lo cual uno se apoya. Uno, en la fe que salva, se apoya en Dios, porque Dios es el que le va a dar la salvación. Y en su fidelidad se apoya también en Dios, en el sentido de que sabe que Él es el que le protege, Él es el que le sustenta, puede confiar en Él. Puede confiar en Él para todo lo demás. Tiene la fidelidad a Cristo, la fidelidad, la fe de Jesús. Estos son, pues, la fidelidad a su Mesías. Nadie mejor que ellos lo puede decir. Y el versículo 13 empalma bien así con el 12, aunque se extiende también a no judíos. Antes de que se me olvide, el contraste del que he hablado antes, aunque lo tengo escrito después es porque no me quedaba espacio. El contraste que hay entre el versículo 10 y el 13. Los del versículo 10 no tienen, los del versículo 11 no tienen reposo de día ni de noche. Los del versículo 13 tienen reposo eterno. Tienen reposo eterno. Descansarán de sus trabajos. Descansarán, se puede leer de dos maneras en el original, porque las dos variantes se llevan poco. La una está se llama en aoristo de subjuntivo, la otra está en futuro de indicativo. Si se pone en futuro de indicativo es como está aquí. Si se pone en aoristo de subjuntivo con la preposición que lleva ya, es para que descansen. Sí, dice el Espíritu, es para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y notemos ahora algo más. Notemos lo siguiente. La comunicación que tiene ahora Juan en el versículo 13 es una voz que le viene desde el cielo. No se lo dice ningún ángel, porque si se lo dijera algún ángel lo tendría que nombrar. Al decir del cielo, implícitamente quiere decir que esa voz sale del tono del que está sentado en el trono, sale del mismo Dios, y ese mismo Dios garantiza con su palabra que no puede fallar lo que va a decir. Es una referencia no a los muertos de todos los tiempos, sino específicamente el verbo mueren está en presente y quiere decir los que están ya muriendo en este periodo, los que están muriendo en este periodo, desde aquí estos son bienaventurados de una manera especial, son felices de una manera especial, estos que desde aquí en adelante van muriendo en el Señor. Y el Espíritu Santo confirma la voz del cielo y la de la palabra diciendo, sí, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí hay que analizar bien cada palabra. La palabra para trabajos no es una labor cualquiera, no es una tarea, no es una obra, es un trabajo duro. La mejor traducción es fatiga. Descansarán de sus fatigas. Descansarán de sus fatigas. De modo que, como dice Bruce, y aquí lo dice muy bien, los trabajos de los que descansan son los padecimientos que han aguantado, no las obras que han llevado a cabo. De modo que aquí no se les felicita por las obras que hayan llevado a cabo, a pesar de que habrán sido obras buenas, sino por los padecimientos que han soportado, el testimonio que han dado con su martirio de dedicación a Dios y a Cristo. Esto es, descansarán de esas fatigas, descansarán de esos padecimientos. Y, por lo tanto, no es un premio a sus méritos, sino que es, como dirá después, una recompensa a esas obras que se hicieron como fruto del Espíritu Santo,
mediante la gracia de Dios, como el mismo Pablo dice en Efesios 2:10, al decir que somos salvos no por obras, versículo 8, sino para obras, versículo 10, para esas obras que Dios mismo ya predestinó desde toda la eternidad para que anduviésemos en ellas, es decir, para que nuestra conducta fuese de acuerdo con lo que el plan de Dios había programado para cada uno de nosotros. Esto es lo que significa. De modo que estas obras, fijaos, con ellos siguen. Es una escolta. Es como una escolta. Y al decir que van con ellos, la preposición es de compañía, no de adherencia. No es la misma que hay, por ejemplo, en 1 Corintios 15:10, cuando dice Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Allí está diciendo que la gracia de Dios está unida a él. Y de esa gracia él está sacando sus fuerzas. Aquí es que les acompañan, pero fíjense, no van delante, como si fueran méritos que van pidiendo la recompensa, pero tampoco van detrás, porque Dios es un buen pagador. Y esa recompensa va con ellos escoltando esas mismas obras. Van al lado. Y en el versículo 14 tenemos una nube blanca. Miré y he aquí una nube blanca. ¿De qué son símbolo tanto la nube como la blancura? La nube de suyo es símbolo de gloria, especialmente cuando es Dios quien está envuelto en la nube, y es en realidad Dios porque es el Cordero, como vamos a ver. Pero la blancura pone de relieve dos cosas: la pureza absoluta del motivo del juicio divino que va a venir luego, y también la perfecta justicia de ese juicio divino. Y no hay duda de que tenemos aquí a Cristo, el Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. El Hijo del Hombre lo tenemos en Daniel 7:13. Nos hace ver con esto que Jesucristo, el Cordero, no viene aquí en su papel de Redentor, sino que viene en su papel de juez. El versículo 15: del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega. Ha confundido a algunos comentaristas. Yo tengo, por ejemplo, Martina, el jesuita de la Sagrada Escritura, los que tengáis esa colección, dice, no puede ser Jesucristo porque un ángel le está mandando. Pero fijaos bien en una cosa: el ángel no le impone, no le manda. Si se ve bien esto, le está notificando algo. Le dice: mete tu hoz y siega, atención, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está seca. Queda la letra. Lo que le está notificando es la madurez de una cosecha que él conoce de antemano. Una cosecha que conoce él de antemano. Y voy a poner un ejemplo, con lo cual enseguida se ve que no es ningún absurdo que un inferior haga esta notificación en una forma que parece una orden. Un señor propietario de tierras y tal tiene mucha tierra, latifundio y una cosecha espléndida. Él tiene muchos criados, no se preocupa de cómo va aquello. Los jornaleros son los que van a trabajar allí y son los que se encargan de ver cómo aquello va, y ven también cómo sube, y también ven cuando llega la mies a estar a punto para la hoz. Y uno de ellos se va al amo y le dice: mira, amo, ya puedes meter la hoz porque la mies está a punto, ya puedes meter la hoz, la mies está a punto.
No le está dando ninguna orden, le está notificando a lo que él espera, que un jornalero suyo le diga, porque sabe, porque está trabajando allí, cuando aquello está a punto. No es más que eso. De modo que si eso habría de ser un impedimento para creer que no es Cristo el que está sentado sobre la nube, es cosa muy pequeña para quitar todos los demás antecedentes que se ven aquí, que lo denotan muy bien. Y como vemos aquí, ese que está sentado sobre la nube no le entrega la hoz al ángel que se lo ha dicho, sino que él mismo, con dominio absoluto de su campo y del campo ajeno también, es el que mete la hoz. Él es el que mete la hoz. Y en el momento en que él echa la hoz sobre la tierra, la mies es segada. La mies es segada. Así que vamos a pensar en algo también que nos puede iluminar. ¿Quiénes son los segados con esta hoz? Porque aquí también los autores se dividen y me parece que no es muy fácil. No es muy fácil acertar. Yo todavía me inclino un poquito a considerar esto con cierta semejanza con la parábola del trigo y de la cizaña del capítulo 13 de Mateo, porque allí los ángeles quieren arrancar la cizaña del campo y el amo les dice: no arranquéis la cizaña porque os vais a arrancar también el trigo. Y esto es lo que está pasando ahora. Ahora Dios no quiere que se arranque la cizaña que hay en el campo del mundo. ¿Por qué? Porque habría que hacerlo por medios que arrancarían también el trigo. Se llevarían también a los creyentes. Y no puede ser. Dios tiene un tiempo fijo, determinado, para el arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando la iglesia haya sido arrebatada y vengan los últimos juicios, entonces los ángeles podrán meter la hoz y cegar y quitar una cosa de otra. Es cierto que la iglesia habrá sido arrebatada, pero es que habrán sido muchos los convertidos durante la gran tribulación, y no nos consta que todos ellos sean mártires por medio de una muerte violenta. Y llegan los últimos juicios y hay que llevárselos a todos, a buenos y a malos. Yo creo todavía personalmente que esta puede ser una explicación. No la puedo imponer porque son también varios, sobre todo Ulford, por ejemplo, y Olford, al que él cita, que dicen no. La primera cosecha, que es la de la mies, quiere significar los juicios en general que caracterizan a este periodo de tiempo. Y la segunda cosecha, que es la vendimia, es la final que marca el clímax de los juicios de Dios. Yo digo aquí, personalmente, veo más probable aplicar la parábola de la cizaña, pero si alguien me convence por otras porciones y tal, no puede ser eso, tiene que ser lo que dice Ulford, lo veremos. En cambio, la segunda cosecha, esto ya es más fuerte, es una vendimia. Y una vendimia tiene que ver con uvas, y las uvas salen de una viña. Y hay en la Biblia, aparte de las viñas generales, de las viñas que plantan los hombres y salen mejor o peor, hay 3 viñas que tienen que ver con los planes divinos. La primera viña es la que tenemos en Isaías 5, de la cual dice Dios mismo que plantó una viña, la viña de Israel, que esperó de ella que le diera buenas uvas y le dio uvas amargas, uvas silvestres, agrazones también se dice en buen castellano. No le dio el fruto que esperaba. Y esto es lo que el Señor Jesucristo dice una y otra vez en el Evangelio. Este pueblo de labios me honra tal. Y por lo tanto, él no da fruto. Tendré que buscar otro pueblo que dé el fruto.
provisionalmente, porque luego va a tener otra viña Dios también, que le dará fruto. En esta misma dispensación Dios tiene una viña que le da fruto, y esa viña está plantada en una sola cepa, y la tenemos en Juan 15, donde el propio Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera, como diciendo, la vid que comparada con la otra es la que de veras va a dar fruto. Y como Él es una vid santa, el que está injertado en Él va a dar fruto santo. Pero también puede ser que aun estando injertado en Cristo, no dé fruto o dé poco fruto. Y de lo que hay que hacer con ello lo dice el propio Jesucristo en ese capítulo 15, y no hay por qué mencionarlo allí. Lo que no da fruto se corta y lo que da fruto se poda para que dé más fruto. Pero hay una tercera viña. Hay una tercera viña que el texto sagrado la llama en Apocalipsis 14:19 la viña de la tierra. La viña de la tierra. Y con esto de la viña de la tierra quiere decir que opuestas a las viñas de Dios hay una viña cultivada por el sistema mundial anticristiano que llevará a la cabeza al anticristo, y todo bajo el control primeramente de Satanás y en último término de Dios, que es el que todo lo dirige y lo controla. Se le dio, como siempre en el libro del Apocalipsis. Y en cuanto a esta vendimia de las uvas, notemos lo siguiente, y en cierto modo veo un poquitín de paralelo con Lucas 13, hablando del arrepentimiento y la parábola que Cristo pone de la higuera, al hablar de la higuera aquella, y que el viñador le dice al amo: mira, son 3 años, sí, son 3 años que ya vienes y no hallas fruto en ella, perdónala un año más, perdónala un año más, y si después de eso te da fruto, bien, si no te da fruto, la cortarás. Como diciendo: tengo tanto cariño a esta viña, aunque no soy el amo de ella, pero soy el que la trabaja, y la llevo en el corazón de tal forma que mi corazón se me rompe pensando que haya de ser cortada por impenitencia. Si llega ese caso, que después de un año más de perdón no da fruto, mira, yo me voy, la cortas tú. A mí me emociona siempre esto, y lo prediqué también, no recuerdo si fue en la Paterna donde he predicado esto aquí. Pues es algo parecido. No es el que está sentado en la nube el que hace esta vendimia. La hace un ángel. La hace un ángel que lleva su voz, al cual es otro ángel, y no Cristo, el que le da la orden de vendimiar. También esto es muy notable, ¿verdad? Porque aunque fuera un ángel el que metiera la hoz para vendimiar, podía ser Cristo el que diera la orden a ese ángel para hacerlo. Pero no, es otro ángel, naturalmente, que viene de parte de Dios, pero es el que le da la orden de vendimiar. Y mirad bien, el verbo que hay aquí para decir que están maduras es un verbo especial que significa que están a punto de reventar. Tan maduras que si no se mete pronto la hoz van a explosionar. Eso va a ser una explosión. De modo que ahí tenemos todos estos detalles. Y entonces vemos que este ángel del versículo 18 sale no solamente del santuario, sino específicamente del altar. Versículo 18. Y salió del altar. ¿Qué altar? ¿Cuántos altares hay en el santuario según Apocalipsis? Uno solo. ¿Es el altar de los perfumes? Sí, pero también es el altar de los holocaustos, como puede verse por el capítulo 6, porque allí está la sangre debajo del altar. ¿Dónde pasaba eso? No en el altar de los perfumes, sino en el altar de los holocaustos.
pero allí mismo están también los perfumes, porque allí está el incensario, allí está el incienso, etcétera, etcétera. De modo que este altar es aquí primordialmente el de los perfumes. ¿Por qué? Primero porque es de oro. Y mirando el capítulo 8, versículo 3 y el capítulo 9, versículo 13, se ve la coincidencia. Y segundo, en él está el fuego. Capítulo 8, versículo 5. Fuego y perfumes y de oro es ya indiscutible, que es el altar de los perfumes. Pero este ángel además tiene cierta autoridad delegada, pero se le ha dado. Se le ha dado una autoridad sobre el fuego. Literalmente significa que tiene autoridad sobre el fuego. Y quizá podemos decir que sea el mismo que ha salido en el capítulo 8, el versículo 13 siguientes, que está allí con el fuego y con el incienso, etcétera, etcétera, etcétera. El gran lagar del furor de Dios, versículo 19, el gran lagar del furor de Dios, y el que pisa las uvas, versículo 20, se identifican facilísimamente conociendo la profecía. Cuando uno lee Isaías 34, los primeros 8 versículos, y no los voy a leer para seguir adelante, en la profecía de Joel, capítulo 3, versículo 13, y especialmente el capítulo 63 de Isaías, los versículos 1 al 6, que esto sí lo voy a leer. Cuando uno lee esto, se identifica tan claramente que no hace falta decir más. Fijaos bien. Isaías capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom, del país de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Rojos de qué? De sangre. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y aquí viene una especie de diálogo dramatizado. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y ahora dice, está hablando Dios. Está hablando Dios. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Atención. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Por qué? Porque el día de la venganza está en mi corazón. El día de la venganza, ¿recordáis el capítulo 61? Y lo que predicó el Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret, que precisamente le entregaron el rollo y allí lo abrió por Isaías 61. Y al llegar a ese versículo 2, se quedó a mitad, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y sale después el día de venganza, pero se calló, porque ese no era el día. El día viene ahora. El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Es una dramatización. Me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. No necesité a nadie. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor. ¿Verdad que nos suenan ahora todas estas metáforas? Y derramé en tierra su sangre. Ahora vamos a ver cómo lo dice en Apocalipsis. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Por 1600 estadios. Nada menos. De modo que, para empezar, el dato más interesante que acabo de mencionar es que en Isaías, lo mismo que en Joel, es Yahvé Dios quien pisa las uvas. En Apocalipsis es claramente el verbo de Dios. Claramente es el verbo de Dios. Si leemos Apocalipsis 19, 13, 21, estaba vestido de una ropa, Apocalipsis 19, 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre.
Y está, ahí está. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Atención al versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él no regirá ni pisará, pisa. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Queda bien identificado? Ya lo creo que sí, ¿verdad? Ya lo creo que queda bien identificado. Por tanto, uniendo el capítulo 19 con lo que dice aquí, que es una anticipación prolética, como suelo decir, estamos ante la gran batalla de Armagedón. No G, Armagedón, con dos Ds lleva eso. Armagedón significa la meseta. Ar es monte en hebreo, valle, pero con meseta en el arameo de Megiddo, allí donde Josías perdió la vida. Pues bien, 1.600 estadios son aproximadamente 320 kilómetros. Mirad, 320 kilómetros están en estos estadios, como si toda la Palestina, desde Tiro al norte hasta el Wadi al-Aris al sur, estuviera aquí contemplada, como cruzando todo el país, como si todo el país estuviese en la lucha, estuviese en la batalla. Así. Pero hace falta decir que la sangre fue como un mar de sangre que llegó hasta los frenos de los caballos. No, porque en Isaías 63 dice claramente que la sangre salpicó mis vestidos, de modo que lo que significa es que la forma en que los caballos pisaban sobre aquella sangre y todo eso hacía que de la sangre que había derramada de los enemigos salpicase hasta los vestidos del jinete, que es el Señor Jesucristo. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, dice el Señor ahí. Y pasamos al capítulo 15. Tenemos un cuarto de hora. La división de este capítulo, corto como lo veis, es clara en tres partes. La primera parte, tenemos 7 ángeles preparados para derramar las plagas sobre la tierra. Aparecen así en el versículo 1, preparados. En la segunda parte aparecen en los versículos 2, 3 y 4 los mártires procedentes de la persecución del anticristo entonando un himno. Y en la tercera parte, que cubre los versículos 5, 6, 7 y 8, se abre el santuario celestial y los 7 ángeles reciben ya, los que estaban preparados, reciben las copas de oro, llenas, como dice ahí, del furor de Dios. Se van a preparar, luego en el capítulo 16 comienzan a derramarlas, comienzan a echarlas con esos juicios ya. Y dice aquí que viene al cielo otra señal, porque han salido otras señales, han salido otras señales. De esta serie han salido 3, esta es la tercera. Grande y admirable es una expresión que solo aparece en juntos, así juntos, grande y admirable, en el versículo 1 y en el versículo 3 de este capítulo en todo el Nuevo Testamento. Solo en estos 2 versículos sale unido, grande y admirable. Y esta señal, grande como grande, es la tercera de una serie en Apocalipsis. La primera señal grande fue en el capítulo 12, versículo 1, al aparecer la mujer, vestida de sol y con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. En el capítulo 12, también en el 3,
otra señal grande, el gran dragón, el dragón. Y aquí, en este capítulo 15, en el versículo 1. A la primera señal corresponde la visión de Israel. A la segunda señal corresponde la visión del imperio mundial ya en germen en Satanás, que va a ser en realidad el dueño y el que gobierna mediante el anticristo y las demás bestias. Y a la tercera señal, que es esta que comentamos ahora, corresponde el juicio definitivo de Dios sobre ese imperio del mal. Así, y también voy a decir, aunque es mera información, que el vocablo señal sale 7 veces en Apocalipsis. Creo que ya dije que sale 5 veces en el resto del Nuevo Testamento, pero 7 en Apocalipsis. 12:1, 12:3, 13:13, 13:14, 15:1, 16:14 y 19:20. Además. Y así como el séptimo sello, en el capítulo 8, versículo 1, con esa solemnidad que se hace un silencio como de media hora en el cielo, esa solemnidad anticipaba los acontecimientos de las trompetas como englobándolos. Así la séptima trompeta, como englobando el cumplimiento de las copas, ya se introduce en el capítulo 11-15 como cumpliendo todo. Y de ahí que grite el ángel de esa trompeta: los reinos de este mundo han pasado a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. De ahí, por lo tanto, la solemnidad en la apertura del séptimo sello, que en realidad es el que desencadena todo lo demás. Y fijaos bien, el mero hecho de que diga las 7 plagas postreras, como digo siempre, no últimas, último es de espacio, postrero es de tiempo, con toda la exactitud. Postreras quiere decir que las otras también eran plagas. Las otras también eran plagas porque llevaban juicio, pero estas 7 postreras son las que van a llevar muchos juicios y mayores. Todas ellas llevan juicios de Dios sobre un mundo perverso, como ya se puede ver en el capítulo 9, versículos 18 y 20, en el capítulo 11, versículo 6, el capítulo 13, versículos 3, 12 y 14, y luego veremos en el 16, 7, 8 y 9, en el 18 el versículo 8, en el 19 el versículo 2 y en el 22 versículo 18, el nombramiento, cuando se nombran plagas. Y con ellas quedará consumado. Recordad que he dicho hasta que se hubiesen consumado las plagas de tal. Y en ellas, en el versículo 1, en ellas se consumaba el furor de Dios. Y también en el versículo 8, hasta que se hubiesen consumado las 7 plagas. Y recalco este verbo porque es el mismo que sale en Juan 19:30, cuando el Señor Jesucristo dice: consumado está. El mismo verbo. De modo que así como el consumado está daba el toque final, se acabó la obra de la redención. Se acabó la obra de la redención. Se acabó el juicio de Dios en esta parte. Se consumó el juicio de Dios en esta parte. Es la misma idea. Es la misma idea. Con ellas quedará consumado el furor de Dios. Veréis que por eso he corregido. Son 2 palabras distintas, furor e ira. Y muy bien las distingue el original, y por eso las he corregido, porque el furor es el hervir de una pasión. El hervir de una pasión. La ira no es una pasión, la ira es un sentimiento. Las pasiones pueden ser momentáneas, porque es un hervir. El sentimiento es algo que permanece y perdura. La ira de Dios pende en tiempo presente sobre todos los que detienen la verdad con su iniquidad. Pende y está constante. La ira de Dios no es cosa de un momento. La ira de Dios
dura siempre pendiendo sobre el mal, pero el furor es cuando esa ira en ciertos momentos llega a su efervescencia. Y aquí es el furor. Y a veces dice el furor de la ira. Así que podríamos decir que este versículo primero es como el epígrafe tanto de este capítulo 15 como del capítulo que viene del capítulo 16, que es de donde viene verdaderamente el vaciamiento de las copas. Veremos qué clase de copas son. No son copitas de estas de vino o de café, son mucho mayores. Pero preguntemos antes, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y qué cantan estos de los versículos 2, 3 y 4? Como ya he dicho antes, rectificando lo que había escrito en el capítulo 14, me parece, creo claramente que son los mismos del capítulo 14, 2, y en cierto modo los mismos del capítulo 7, versículos 9 en adelante. En otras palabras, los mártires del anticristo no pertenecientes al pueblo judío, aunque también puede haber mezclados de toda raza, de toda tal, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua. Este versículo los identifica como mártires del anticristo, pero no son lo mismo que los del capítulo 13, versículo 7, porque allí dice taxativamente los santos. Se le concedió hacer guerra a los santos y vencerlos. Como he dicho anteriormente, la palabra santos en Apocalipsis identifica a los del pueblo de Dios, en concreto Israel. Y los de este versículo están incluidos en 13:15, es donde dice, se permitió infundir aliento para que la imagen hablase y hiciese matar tal, y hacía que a todos pequeños y grandes tal. Los que no han querido adorar a la bestia ni a su imagen, ni llevar la marca de su número, ni de su nombre, tal, todos ellos no judíos caen bajo el hacha, bajo los instrumentos que use el anticristo para quitarlos del medio, y ellos también entran vencedores, con palmas en las manos. Están en el cielo, ¿sí? Porque el mar de vidrio es claramente el mismo del capítulo 4, versículo 6, que aparece allí junto a Dios. El mar indica la serenidad del cielo, el vidrio transparente. No hay olas que se agiten como las que se agitan en los mares de la tierra. Y el hecho de que este vidrio esté allí mezclado con fuego simboliza ese mismo juicio divino que surge precisamente de las demandas de la santidad de Dios. Hay hasta algún comentarista que dice, no quiere decir esto que se produzcan los truenos, relámpagos y tal, los fenómenos extraordinarios que acompañan una intervención solemne y extraordinaria de Dios, sino que podría significar incluso el centelleo de las estrellas, porque los judíos veían la bóveda del firmamento como una extensión más bien que metálica de un vidrio resistente y transparente, y por lo tanto las estrellas que están como claveteadas desde nuestra parte las vemos por fuera, desde arriba se ven por dentro, centelleando también por la transparencia de ese vidrio. No me meto a decir si esto es desatinado o no es desatinado. Yo personalmente creo que significa un poquito más que centelleo, que significa desde luego la intensidad del juicio de Dios que va a caer cuando estas copas se vacíen sobre la tierra.
El cántico, que está en los versículos 3 y 4, pondera las siguientes cosas. Está ensalzando el poder, la justicia y la rectitud de los caminos de Dios. Justos son sus caminos porque por su perfecta rectitud, y verdaderos, dice, justos y verdaderos. Para la palabra verdadero no está alecés, que significa veraz, sino aleciné, que significa genuino, genuino, es decir, los que competen a aquel que es por esencia la verdad con mayúscula, y que precisamente por ser la verdad con mayúscula, de él solamente puede salir veracidad y fidelidad, cosa que tiene que ver con el carácter de Dios. Si sabemos que Dios no puede mentir, que Dios no puede engañarnos, que Dios no solamente dice la verdad, sino que Él es la verdad por esencia, los caminos justos y verdaderos son los que competen a un Dios que no puede desviarse del camino recto, porque se destruiría a sí mismo si eso fuera posible. Y le llaman, según la mejor variante, Rey de los siglos. ¿Por qué? Porque al llamarle Rey de los siglos no solamente se pondera su dominio, sino su eternidad. Su eternidad. Y por el hecho de llamarle eterno, ese Dios eterno es el que envía los juicios. Esos juicios penderán sobre la cabeza de los condenados, mientras Dios sea Dios, porque es el Dios eterno el que lo impone. Y dice que Él solo es santo. Esto podría servir para tener un poco de confusión, ¿no? Porque dice, versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Aquí en la gramática y sobre todo en la sintaxis, la colocación de las palabras, hay que ir con mucho, mucho cuidado. No sé si os expliqué un día, no sé si a vosotros, pero si no lo voy a decir. El haber traducido mal, según la sintaxis castellana, en Primera de Corintios 15, creo que es el versículo 23, puede confundir, y confunde de hecho, porque a mí hubo un creyente que me preguntó, mire, estaba hablando con un católico y me ha dicho lo siguiente, ¿qué Biblia tienen? Y cuando lo leyó, según con mi misma Biblia, dice, no ve, su misma Biblia les dice que no solamente hay que confiar en Jesucristo, por eso nosotros confiamos en María. ¿Por qué? Porque dice, si en esta vida solamente, es el versículo 19, 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿veis? Si en esta vida pones el solamente con lo que viene detrás y lo has fastidiado, solamente esperamos en Cristo. No es eso lo que quiere decir Pablo. Para ponerlo en el orden debido y con mucho cuidado, como hay que hacer la redacción en castellano, hay que cambiarlo y decir, si solamente en esta vida esperamos en Cristo. ¿Por qué? Porque el que niega la resurrección, si se tiene por creyente, está esperando en Cristo, pero solo en esta vida, porque no hay otra si no hay resurrección. Y claro, dice, no solamente en esta vida, para la otra porque hay resurrección. Esto es lo que quiere decir Pablo para corregirles a esto. De modo que el ponerlo así puede fastidiar. Aquí, si dijéramos, pues tú solamente eres santo, o tú solo eres santo, con ese acento, también lo hemos fastidiado, porque queríamos decir que Dios no tiene ninguna otra cosa más que ser santo. Es santo porque no puede ser otra cosa. Se dice a veces, es santo porque no puede ser otra cosa. No, solamente tú eres santo. Solamente tú eres santo. ¿Recordáis otro versículo muy parecido a este? Juan 17:3, ¿qué dice el Señor Jesucristo allí? Se está dirigiendo Él al Padre y le dice, porque esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. ¿Y qué dice? El único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Todavía es más fuerte allí, ¿eh? El único Dios verdadero. ¿Por qué está esto así?
No hay otra respuesta, no, y el que quiera ir con evasivas, sobre todo a los testigos de Jehová, ya te sabrán responder ya. La razón por la cual en el Nuevo Testamento, y casi me atrevería a decir en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, se atribuyen a Dios los atributos divinos, a veces en exclusiva, es porque Dios el Padre es la fuente de esos atributos, no solamente en relación con nosotros, sino incluso en relación con las otras dos personas de la Trinidad. El Hijo recibe todo lo que es y tiene del Padre, no viceversa, y el Espíritu Santo igualmente. El Padre no recibe nada de nadie, pero Él lo da todo a todos. Por eso el amor esencialmente altruista se le pone a Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Ahí está lo que compete a cada una de las personas divinas con relación a nosotros, también entre ellos. Por lo tanto, hay muchos versículos, especialmente en el Evangelio, en los cuales el Señor Jesucristo no solamente no se atribuye a sí mismo estas cosas, o no parece atribuírselas, sino que las atribuye todas al Padre, 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 todas al